Buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy día veremos la salida del pueblo de Israel por el mar Rojo, el Éxodo. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos al pueblo de Egipto, en el último taller, dejamos al pueblo de Egipto con todas estas plagas que Dios de los israelitas les había mandado para castigarlos, pero principalmente al faraón, ¿ya? Que es el responsable de las plagas. Hoy día vamos a entrar ya en la salida de Egipto. Perdonen que se me movió aquí el computador un poco. Ahí. Vamos a tomar entonces capítulo 12, versículo 29. Tomen sus Biblias para que leamos juntos, ¿ya? Capítulo 12 del Éxodo, versículo 29. ¿Están listos? Ya. A medianoche, Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso que está en la cárcel. Hirió también a todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus cortesanos y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros los israelitas, tanto vosotros como los israelitas, e id a dar culto a Yahvé como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacas como habéis pedido, y marchad, saludadme. Los egipcios presionaban al pueblo para que saliese rápidamente del país, pues pensaban que iban a morir todos. El pueblo recogió la masa sin fermentar y, envolviendo las artesas en mantos, las cargaron a hombros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, pues entonces ya sucede esta última plaga en que el faraón ya se rinde ante el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas, y los deja partir. Pero nosotros eso lo tenemos ya en el capítulo 13, ¿ya? Vamos a ver todo lo que tienen que pasar primero, porque no fue llegar y partir, ¿ya? En el capítulo 13, versículo 1, tenemos una ley que se va a instaurar a propósito de los primogénitos, ¿ya? Yahvé dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío. Palabra de Dios. Entonces, esto de los primogénitos
¿Qué significa consagrar? Hacer santo, pero no es propiedad, o sea, hacer propiedad de Dios. Pero todos los hijos son propiedad de Dios. Lo que pasa es que los primogénitos van a tener un lugar especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se libraron de la muerte en Egipto, ¿ya? Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en el cuarto misterio de gozo, la presentación de Jesús en el templo, lo vamos a ver, dejen marcadito acá, y vamos a ver Lucas 2. Vamos a buscar Lucas 2 y vamos a ver en qué consistía esta consagración. Porque Jesús fue consagrado al templo y todos los primogénitos tenían que ser consagrados al templo, ¿ya? Oh, que me está saliendo difícil encontrarlo. Se me quedan pegadas las hojas. Ya. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, estoy leyendo Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Así que Jesús también fue consagrado por esta ley que ya se impuso a partir de la salida de Egipto. Ahora nos vamos a ir a la salida misma, ¿ya? Tenemos la partida en el capítulo 13, después el mar de Suf. Es interesante que nosotros sepamos cuál es el mar de Suf. Así que dejen marcado de nuevo acá y vamos a ir a buscar un mapa. Yo aquí, a ver si tengo alguno. No, yo no tengo ninguno en mi Biblia. Si no, después ustedes tienen que ir a buscar un mapa del Sinaí, ¿ya? ¿Les parece? Tienen que ir a buscar un mapa de Egipto en que aparezca la península del Sinaí, el Mar Rojo y Egipto. Entonces nosotros vamos a tener que más o menos frente a lo que hoy día es el Cairo, va a haber un paso muy angostito de tierra. Por ahí pasaron primero, ¿ya? Por el mar de Suf, que se llama Mar de las Cañas, ¿ya? ¿Y qué pasó con el faraón? Entre tanto, no lo vamos a leer porque lo que tenemos que trabajar hoy día es bien largo, ¿ya? Entonces, vamos a saltarnos cómo los egipcios persiguen a Israel, pero el faraón no se dio por conforme con esto que se le hubieran ido toda esta cantidad de esclavos. Entonces, los va a hacer perseguir y va a querer hacerlos regresar. Ya, entonces nosotros vamos a leer en el versículo 14, capítulo 14, versículo 15. Ahí vamos a tener el paso al Mar Rojo, ¿ya? ¿Estamos listas? ¿Listos? Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu
cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por en medio del mar seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros. Entonces mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que durante ella pudieran acercarse unos a otros. Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento que sopló del este durante toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar seco. Las aguas formaban murallas a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, Yahvé miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra Egipto. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba, el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su ida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar para perseguirlo. No escapó ni uno siquiera, mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban murallas a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Al comprobar los israelitas la mano poderosa que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temieron a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés, su siervo. Palabra de Dios. Voy a leer primero la nota de pie de página, ¿ya? Del capítulo 14, porque eso nos va a dar muchas pistas y después vamos a empezar a hacer la meditación trozo por trozo. ¿Les parece? Vamos a hacer la lección del paso del Mar Rojo. Dice así la nota de pie de página. Este relato nos presenta el milagro de dos maneras. 1. Moisés alza su cayado sobre el mar, que se divide formando dos murallas de agua, entre las cuales pasan los israelitas a pie enjuto. Luego, cuando los egipcios entran tras ellos, las aguas refluyen y los engullen. Este relato es atribuido a la tradición sacerdotal o eloísta. Moisés tranquiliza a los israelitas perseguidos, el segundo, y asegurándole que nada tendrán que hacer ellos. Luego Yahvé hace soplar un viento que seca el mar. Entran en él los egipcios y son engullidos por su reflujo.
En este relato, atribuido al yavista, solo interviene Yahvé. No hay aquí paso del mar por los israelitas, sino solo la destrucción milagrosa de los egipcios. Este relato representa la tradición primitiva. No es posible determinar el lugar y el modo de este acontecimiento, pero a los ojos de los testigos se presentó como una intervención brillante de Yahvé Guerrero y se convirtió en artículo fundamental de la fe yavista. Se ha comparado hasta el milagro del mar con otro milagro del agua, el paso del Jordán. La salida de Egipto fue concebida secundariamente a imagen de la entrada de Canaán. La tradición cristiana ha considerado este milagro como figura de la salvación y en especial del bautismo. Transcurrió la noche. El hebreo dice, hubo una nube y la oscuridad y aquella iluminó la noche. Aquí ya tenemos entonces varias explicaciones, ¿verdad? Primero que hay dos textos que están mezclados, por eso que nos aparecen dos, como que hubiera dos relatos, ¿ya? Las tradiciones son los grupos que tienen una corriente de pensamiento que son de diferentes años. Entonces, por ejemplo, la tradición yavista es del año 1000 aproximadamente. En esa época se escribe la tradición yavista y la tradición sacerdotal se escribe en el año aproximadamente 540, por ahí, en el destierro, ¿ya? Entonces vamos a tener que estas dos tradiciones forman un solo relato, porque cuando el escritor sagrado, cuando hace toda la recopilación de los textos escritos sobre el paso al Mar Rojo, no va a desechar ninguna, va a tomar todos los escritos que hay sobre el tema, ¿ya? Porque miren, los escritos tienen lo que se llama una redacción final, ¿ya? Que se hizo después del destierro. Entonces, vamos a tener que desde el año 1000, que se empieza a escribir, hasta el año 500, va a haber distintos grupos, que son 4, ¿ya? Yavista, eloísta, que son del año 1000 más o menos, y sacerdotal y deuteronómica, que son después del año, en el destierro, en el año 538. Es el destierro, que dura hasta el 587 hasta el 538, perdonen. Entonces, vamos a tener una que es primitiva, que sería la yavista en este caso, y una que es posterior, que es la sacerdotal, que es del año 500. Acuérdense que los años los revisamos al revés, porque es antes de Cristo. Entonces, primero es el año 1000 y después el año 500, ¿ya? Vamos entonces a entrar un poco más en más detalle, ¿ya? Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. ¿Cuál fue el problema? Que eligieron un camino
pensando que iban a poder cruzar y se encontraron en un acantilado frente al mar. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Entonces, muchos israelitas querían devolverse, porque dijeron, nos van a matar, mejor vamos, pidámosle perdón, y así nos reciben de nuevo como esclavos. Pero Yahvé les dijo, o sea, Moisés les dijo, no, esperen, tengan paciencia. Entonces, en la primera vigilia de la noche, que es el amanecer, ahí Dios le dice, abre el mar con el cayado. Y así lo hizo Moisés y empezaron a pasar. ¿Ya? Y como había una nube detrás de los israelitas, los egipcios no podían seguirlos de muy cerca, así que tuvieron tiempo de pasar. ¿Ya? Es muy interesante esto porque yo lo voy a hacer después, hacer un dibujito para que veamos en qué consiste el paso al Mar Rojo, ¿ya? Ya. Después en el versículo 21 dice, Moisés extendió su mano sobre el mar, entonces Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento que sopló del este durante toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Este es el segundo relato, de origen sacerdotal. Y que los israelitas entraron en medio del mar en seco. Y las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Después ustedes busquen en internet sobre el Mar Rojo porque hay unas imágenes muy interesantes en que aparece esto con las olas, ¿verdad? A un lado y al otro. ¿Y qué sucedió una vez que habían llegado a la otra orilla? Que el mar se devolvió. Yo la vez pasada les había dicho que ustedes ojalá que vieran Éxodus decodificado, ¿verdad? Porque ahí nos hace un símil con un tsunami. Entonces, el efecto de ir y volver de las aguas es el efecto de un tsunami, ¿ya? Ahora, dice acá también en la nota de pie de página que no se sabe dónde fue exactamente, ¿ya? Hay distintas hipótesis del lugar en que sucedió este hecho, ¿ya? Y termina el relato en el versículo 31, al comprobar los israelitas la mano poderosa que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temieron a Yahvé y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Esto es muy bueno porque en el desierto van a haber muchas veces que van a dudar y que van a armarle motines a Moisés, ¿ya? Pero esta vez ellos creyeron. Y también la nota de página dice algo que es muy interesante, que se los quiero repetir. Ay, justo lo voy aquí. Se convirtió en artículo fundamental de la fe yavista. Esto es muy importante, artículo fundamental. Y ningún biblista se ha atrevido nunca, ni los estudiosos de Biblia tampoco,
a negar el paso de este milagro del paso al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se fundó en base al paso del Mar Rojo. Él va a tener la ceremonia religiosa que es la Pascua, que está ligada al paso al Mar Rojo, y ese ha sido el fundamento de la fe y la nación de Israel. Entonces, no se puede negar esto porque mucha gente piensa que esto puede ser un invento, ¿ya? Pero no es un invento. Puede ser, sí, que esté engrandecido, ¿ya? Como una epopeya. Pero que pasaron, ¿ya? Ahora vamos a tratar de llevarlo a nuestra vida diaria, porque no podemos leer un pasaje y pensar que el éxodo sucedió en el 1300 a.C. y que a nosotros no nos pasó, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un esquemita. Ustedes hagan una línea en la hoja, ¿ya? Y en esa línea va a ser como una especie de línea de tiempo del éxodo, ¿ya? Éxodo, el momento exacto del paso, no éxodo del libro, ¿ya? Ni el periodo. Entonces, durante el paso o Pascua, vamos a tener, miren, vamos a dividir en 3. El primero vamos a poner a egipcios con una E, los egipcios, una flechita, persiguiendo a los israelitas, una flechita, y después vamos a poner a Moisés. Hagan un monito así como el colgado, colgado un juego, en que se hace una cabeza con 2 manitos y las patitas. Entonces ustedes ponen a Moisés así con una línea hacia abajo, que hace las veces de acantilado, y el mar, ¿ya? Moisés arriba y invocando a Dios, ¿ya? Y después ustedes hacen el mar un camino como con 2 olitas, una a cada lado, y dejan al medio un camino seco. Y al otro lado una playa. Ese es el dibujo, ¿ya? ¿Me entendieron? Ya. A este lado vamos a poner E, que significa egipcio, una flecha. I, que significa israelitas, una flecha. Ponen después un monito que es Moisés, un dibujito de Moisés en un acantilado, que tienen que hacerle una línea hacia abajo para que les quede como que está en un acantilado. Después abajo ponen un camino, 2 líneas. Y a los costados de esa línea, a un lado y al otro, hacen como una onda, una ola. Y al otro lado, otra ola. Y al final hacen una playa. Así un semicírculo. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ese es el esquema del paso al Mar Rojo. Los egipcios van persiguiendo a los israelitas arrancan y Moisés llega al acantilado y dice, estamos perdidos, porque hay mar. ¿Cómo vamos a cruzar el mar? Pero Dios le dice, pon tu cayado y se va a abrir. Y se abre el mar.
Y entonces pueden bajar y cruzar en medio de las olas y llegan a la playa al otro extremo. ¿Sí? Ya. Ahora, abajo de ese vamos a hacer otro, que va a ser un paralelo. ¿Ya? Vamos a poner a los sumos sacerdotes. S. Sumos sacerdotes. Una flecha. ¿Sí? SS, sumo sacerdote. ¿Que persiguen a quién? A Jesús. Una J. Jesús llega, otra flecha. Va a entrar debajito de donde está Moisés clamando. Va a estar Jesús en el Getsemaní. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está clamando Jesús igual que Moisés. Y empieza la Pascua de Jesús, el paso. Lo detienen y empieza a cruzar el Mar Rojo con las olas, que son todo lo que le pasó en su pasión, tratando de bajarlo de la cruz. Pero el camino que siguió Jesús es el camino de la cruz. Entonces ustedes, en el medio de la cruz, o sea, en el medio de este paso entre las olas, van a poner una cruz. Y Jesús llega al otro extremo en su muerte. Y cuando resucita es que ya cruzó al otro lado. Entonces, ¿qué significa este paso del Mar Rojo? Es una figura de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando los israelitas en el primer dibujo llegan a la playa, hacen una fiesta. Cuando Jesús resucita, todos los discípulos y los apóstoles hacen fiesta de resurrección, nuestra Pascua, la Pascua cristiana. ¿Ya? Ahora lo vamos a llevar a mi experiencia personal. En mi vida, yo puedo haber pasado muchas veces un mar rojo. Porque, ¿cuál es el significado final del mar rojo? Es pasar de la esclavitud a la libertad. En el caso de los egipcios, de los israelitas, pasaron de la esclavitud en Israel, en Egipto, en el caso del paso de los israelitas, entonces voy a repetir porque me equivoqué al decirlo. En el caso de los israelitas, pasan de la esclavitud en Egipto a la libertad. Ya no son más esclavos porque se libraron del faraón. En el caso de Jesús, pasamos nosotros por su muerte y resurrección de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, porque Cristo nos libera del pecado. ¿Sí?
vamos a ver en la parte personal. Me falta una parte todavía, como conclusión. En el caso de los israelitas, cuando llegan al otro extremo, van a tener una nueva vida. Y nosotros, después de la muerte de Jesús, tenemos la posibilidad de la resurrección y de la vida eterna. Ahora sí vemos lo de lo personal. Miren, lo que me pasa es que yo normalmente hago esto en un pizarrón y aquí no tengo pizarrón. Ya, entonces por eso que me confundí un poco. Ya, ahora vamos a hacer el paso mío, que puedo haber tenido muchos mares rojos y voy a tener que interpretar cuáles han sido los mares rojos de mi vida. A lo mejor hay uno solo o a lo mejor 2, 3, dependiendo de cómo ha sido tu vida, ¿ya? ¿Qué es lo que es el paso del mar rojo? Es un gran dolor que uno ha tenido en su vida. Entonces, ¿qué vamos a poner en el lugar en que teníamos a los egipcios y los sumos sacerdotes? En nuestra línea vamos a poner ese gran dolor. Supongamos que fue una enfermedad grave, un cáncer, ¿ya? Entonces, esta enfermedad te va a empezar a perseguir, no en el sentido de que corre detrás de ti, sino que en el sentido que empieza a causarte angustia, que tienes que hacerte muchos tratamientos, que todo el mundo trata de opinar sobre cómo tú llevas ese tratamiento. Oye, es que mejor anda aquí, es que mejor anda allá. En el caso, vamos a poner otro ejemplo. Un quiebre matrimonial y una separación. Entonces, van a empezar, esta situación va a empezar a perseguir a la persona. Y todo el mundo se va a empezar a meter y a perseguirte. No, que haz esto, no, que haz este otro, que anda este abogado, que anda este otro abogado. Y así, ¿ya? Si se queda sin trabajo, por ejemplo. O que muere un hijo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, esta persecución, una flechita, va detrás de mí y me pongo yo. Y va a llegar un punto en que yo voy a tener que tomar una decisión. ¿Dónde? En el Getsemaní, igual que Jesús. Entonces yo me voy a verme impelido a avanzar en esa situación tan dolorosa y voy a llegar al punto en que voy a tener que decirle al Señor, hágase en mí, como dijo la Virgen, o como dijo Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo lo entrego y paso ese momento amargo que es mi paso del Mar Rojo cuando estoy crucificado, cuando estoy crucificada. Y ese es el paso de mi Mar Rojo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo llegue a la playa voy a ser una criatura nueva. ¿Por qué? Porque después de haber pasado mi cruz, van a haber cambiado todas mis estructuras, todas mis prioridades. Si antes yo era una persona superficial, después de esto voy a ser una persona de familia. Van a cambiar todas mis prioridades.
Las cosas que antes me importaban ahora ya no me van a importar y voy a empezar a vivir una vida en Dios. Bueno, ahora entonces vamos a hacer la oración. Yo voy a hacer mi oración y ustedes hacen la suya propia. Señor, te quiero dar gracias porque he podido vivir el Mar Rojo contigo, porque tú estuviste a mi lado, porque tú separaste las aguas, Señor, y pude pasar tomada de tu mano, Señor. Y llegué a la otra orilla y me di cuenta que tú me habías rescatado, Señor. Que tú me rescataste con tu mano, con tu brazo fuerte y tu mano extendida. Y me diste una vida nueva. Totalmente nueva, Señor, que nunca pensé tener. Gracias, Señor. No ceso de alabarte y bendecirte porque me rescataste, Señor. Gracias, Señor. ¿Ya hicieron su oración también? Ahora vamos a hacer la contemplación, ¿ya? Recuerdan que la contemplación es un don del Señor, pero que yo tengo que aportar mi imaginación. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos a los israelitas perseguidos por los egipcios, la angustia y el terror que tienen que haber sentido, a pesar de que Dios iba con ellos en la nube y que un ángel iba detrás de ellos haciéndolos distanciarse. Vamos a tratar de imaginar a Moisés invocando a Dios y después vamos a tratar de ver cómo pasaron por entre medio de esas olas que formaban unas murallas y llegaron a la playa y empezaron a bailar, a cantar y a bailar. Eso vamos a tratar de imaginarnos, ¿ya? Si alguno ha visto una película, fantástico, le va a ayudar. Cierren entonces sus ojos, pónganse cómodos, cómodas, y yo voy a leer. No lo voy a leer todo porque es muy largo, ¿ya? Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros. Entonces mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás.
metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que durante ella pudieran acercarse unos a otros. Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces Yahvé hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento que sopló del este durante toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco. Las aguas formaban murallas de derecha a izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, Yahvé miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron: huyamos ante Israel porque Yahvé pelea por ellos contra Egipto. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba, el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su ida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora yo les voy a comentar mi contemplación y ustedes van a a escribir la suya, ¿ya? Es muy importante que ojalá que la escriban, ¿ya? Entonces, ¿qué vi yo? Yo vi la noche, la nube tenebrosa que separaba al ejército de los egipcios del campamento de los israelitas. Yo vi esa noche, esa nube tenebrosa, y me imaginé mis dolores. Pero sentía la mano de Dios en mi mano. Sentía la mano de Dios en mi mano. Eso vi yo. Espero que ustedes hayan podido hacer su contemplación y haber visto a lo mejor a Moisés o cruzando el agua, cruzando el paso, la Pascua, su Pascua. Después anoten cuál es la Pascua que ustedes identifican también, ¿ya? Yo para terminar hoy día quisiera leer lo que viene inmediatamente en el capítulo 15, que se llama El canto triunfal de Moisés. Este es un poema que fue escrito, se dice que por Moisés, pero no se sabe que fue escrito casi inmediatamente después del paso al Mar Rojo, ¿ya? En la fecha, en el tiempo. Dice así: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. Él, el Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero,
Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Los abismos los cubrieron, descendieron hasta el fondo como piedra. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Con este poema damos fin al paso del Mar Rojo y a la entrada del pueblo de Israel en el desierto. Pero he querido terminar en esta frase del versículo 6. Yahvé aplasta al enemigo. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro enemigo? Tenemos un enemigo feroz, que es el demonio. Si ustedes no creen en el demonio, empiecen a creer, porque es un ángel caído y tiene mucho poder. Y él quiere que nosotros nos separemos de Dios. Y toda su lucha y todas sus persecuciones tratan de apartarnos de Dios. Así que ténganlo muy en cuenta. Con esto damos por terminar el taller de hoy día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Amén.